Mujeres mayores, nunca usen aceite de ricino solas. Mezcla este aceite para estimular el colágeno y reducir las arrugas. La clave no está en usar más cantidad ni en aplicarlo todos los días, sino en con qué aceite lo combinas. Cuando se une al aceite correcto, el ricino deja de actuar solo en la superficie y empieza a trabajar donde la piel madura más lo necesita. Por eso muchas mujeres notan suavidad, pero no firmeza real. Quédate hasta el final, porque te voy a mostrar la combinación exacta, cómo prepararla y por qué este pequeño cambio marca la diferencia después de los 50. Antes de continuar, quiero pedirte algo muy sencillo. Si este contenido resuena contigo, dale a me gusta a este video. No es solo un gesto, es una forma de decirle a YouTube que las mujeres maduras, con experiencia y sabiduría, merecemos información clara, honesta y bien explicada, no mitos ni promesas vacías. Es una manera de apoyar contenidos pensados para nosotras, para esta etapa de la vida en la que el cuidado ya no es superficial, sino consciente. Ahora bien, déjame decirte una verdad que pocas veces se explica con calma. Tener aceite de ricino en casa no es suficiente. Muchas mujeres lo compran con ilusión, lo aplican directamente desde el frasco sobre la piel y tras semanas de uso sienten decepción. No ven cambios reales en las arrugas, ni en la firmeza, ni en la luminosidad. Y el problema no es el aceite de ricino, el problema es cómo lo estamos usando. Con el paso de los años, la piel cambia profundamente. A partir de cierta edad, la renovación celular se vuelve más lenta, la producción natural de colágeno disminuye y la capa más externa de la piel se vuelve más gruesa y compacta. Es como una puerta antigua, dura, reseca por el tiempo. El aceite de ricino es nutritivo, rico en ácido ricinoleico y con un gran poder emoliente, pero por sí solo se queda en la superficie. Forma una película densa que hidrata, sí, pero no logra penetrar ni activar los procesos profundos que estimulan el colágeno. Aquí es donde entra en juego la clave que muchas rutinas ignoran. Necesitas abrir camino, necesitas una señal que despierte la piel, que active la microcirculación y prepare el terreno para que el aceite de ricino haga su verdadero trabajo. Esa llave es el aceite esencial de romero. El romero actúa como un susurro estimulante para la piel. Mejora la circulación sanguínea local, aporta antioxidantes y ayuda a que los activos penetren mejor. No rellena arrugas por sí solo, pero prepara el terreno, como quien airea la tierra antes de sembrar. Cuando se combina correctamente con el aceite de ricino, el resultado es completamente diferente. La fórmula es sencilla, pero precisa. En un pequeño frasco de vidrio oscuro, añade 2 cucharadas de aceite de ricino prensado en frío y de alta pureza. A continuación, incorpora 5 gotas de aceite esencial de romero quimiotipo Cineol. No más. En los aceites esenciales, la dosis es clave. Mezcla suavemente girando el frasco, sin agitar con fuerza. El modo de uso marca la diferencia. Aplica esta mezcla por la noche sobre la piel limpia y ligeramente húmeda. Humedece primero con unas gotas de agua o un hidrolato suave. Coloca una cantidad muy pequeña de la mezcla en las yemas de los dedos y masajea con movimientos lentos y ascendentes. No frotes, no arrastres. Imagina que estás despertando la piel, no luchando contra ella. Dedica al menos 3 minutos al masaje para activar la circulación. La frecuencia ideal es de 3 a 4 veces por semana. Más no es mejor. La piel madura necesita constancia, no saturación. Tras la aplicación, deja que actúe toda la noche. Por la mañana, lava suavemente el rostro y aplica protección solar, ya que una piel bien trabajada también es más sensible a la luz. En cuanto a la conservación, guarda el frasco en un lugar fresco, seco y alejado de la luz directa. Bien conservada, la mezcla puede usarse durante aproximadamente 2 meses. Un aviso importante. Antes del primer uso, realiza siempre una prueba de sensibilidad en la parte interna del brazo. Evita esta fórmula si tienes la piel irritada, heridas abiertas o rosácea activa. Y recuerda algo esencial.
Ningún aceite funciona como magia. Funciona como un diálogo silencioso con tu piel. Cuando lo haces con respeto, paciencia y conocimiento, la piel responde, porque la piel, como nosotras, florece cuando se siente comprendida. Y ahora te voy a revelar la segunda combinación, una mezcla mucho más suave y delicada, pensada para la piel fina que ya no tolera excesos, donde el aceite de ricino se une al aceite de almendras dulces para nutrir sin peso y alisar esas pequeñas arrugas que aparecen en silencio con los años. El aceite de castor, como ya sabes, es denso, nutritivo y profundamente emoliente. Su alto contenido en ácido ricinoleico ayuda a suavizar la piel, a mejorar la sensación de firmeza y a reducir la pérdida de agua transepidérmica. Sin embargo, en pieles finas o zonas sensibles, usado solo puede resultar pesado, oclusivo y poco agradable al tacto. Aquí es donde entra el aceite de almendras dulces, como un aliado inteligente. El aceite de almendras dulces es uno de los aceites vegetales más ligeros y mejor tolerados en dermatología cosmética. Es rico en vitamina E, ácidos grasos insaturados y fitoesteroles que ayudan a proteger la barrera cutánea y a mantener la elasticidad. Su textura fluida actúa como un vehículo que diluye el aceite de ricino, permitiendo que se distribuya mejor, se absorba de forma más uniforme y no deja sensación pesada en la piel. Esta combinación es especialmente adecuada para la piel madura que se ha vuelto más fina con los años. Con el envejecimiento, la dermis pierde grosor, el colágeno se fragmenta y aparecen esas pequeñas arrugas superficiales que no son profundas, pero dan un aspecto cansado y seco. El aceite de almendras nutre sin saturar, mientras que el aceite de ricino aporta ese efecto envolvente que ayuda a mantener la hidratación durante horas. Por eso esta fórmula es ideal para zonas concretas del rostro y del cuerpo. Los pliegues alrededor de la boca, donde la piel se mueve constantemente y tiende a marcarse. El cuello, una zona olvidada y muy expuesta, con piel fina y pocas glándulas sebáceas. También cualquier área con sequedad persistente y arrugas pequeñas que no necesitan un producto agresivo, sino constancia y suavidad. La proporción es clave para que funcione correctamente. Utiliza una parte de aceite de ricino por 3 partes de aceite de almendras dulces. Mézclalos en un frasco de vidrio limpio, preferiblemente oscuro, y gíralos suavemente hasta que ambos aceites se integren por completo. No es necesario añadir nada más. La fuerza de esta fórmula está en su sencillez. El modo de aplicación marca la diferencia. Aplica la mezcla por la noche, sobre la piel limpia y ligeramente húmeda. Usa una cantidad pequeña, apenas unas gotas, y extiéndela con movimientos lentos y delicados. No masajes con fuerza. Imagina que estás alisando la piel, acompañando su estructura natural. En zonas como el cuello, trabaja siempre de abajo hacia arriba. Esta fórmula puede usarse todas las noches, ya que es suave, no irritante y bien tolerada por la mayoría de las pieles. Aún así, como con cualquier producto, es recomendable realizar una prueba previa en una pequeña zona antes del primer uso. En cuanto a la conservación, guarda el frasco en un lugar fresco, seco y protegido de la luz. Bien almacenada, la mezcla mantiene sus propiedades durante varios meses. Esta combinación no busca borrar el tiempo, sino acompañarlo. Es como una caricia constante que le recuerda a la piel que todavía puede nutrirse, adaptarse y verse serena, porque la verdadera belleza madura no grita, se sostiene en el cuidado diario, en los gestos pequeños y en las fórmulas que respetan lo que somos hoy. La tercera combinación es, sin duda, la más delicada y la más reconfortante de todas. No está pensada para luchar contra la piel, sino para calmarla, acompañarla y devolverle equilibrio cuando se ve cansada, inflamada o deshidratada. Hablo de la unión entre el aceite de ricino y el gel de aloe vera puro, una fórmula que trabaja como un descanso profundo para la piel.
Con el paso de los años, especialmente en mujeres maduras, la zona del contorno de los ojos se vuelve más frágil, la piel es más fina, la microcirculación se enlentece y la retención de líquidos se hace más evidente. Por eso aparecen las bolsas, la sensación de hinchazón al despertar y ese aspecto apagado que ni siquiera el maquillaje logra disimular. En estos casos, la piel no necesita estimulación agresiva, necesita agua, calma y protección. El gel de aloe vera actúa como una bebida fresca para la piel sedienta. Su alto contenido en agua, polisacáridos y compuestos calmantes ayuda a hidratar en profundidad, reducir la sensación de calor, aliviar la irritación y mejorar la elasticidad superficial. Es especialmente útil en pieles que han dormido mal, que han pasado por estrés o que reaccionan con facilidad a los cambios de temperatura y a los cosméticos convencionales. El aceite de ricino en esta combinación cumple una función muy específica. No hidrata por sí mismo, pero crea una capa protectora que evita que el agua del aloe se evapore demasiado rápido. Es como una manta fina que cubre la piel después de un baño refrescante, manteniendo la hidratación durante más tiempo y dejando una sensación de confort prolongado. Esta fórmula es ideal para el contorno de los ojos, especialmente para las bolsas, pero también para cualquier zona del rostro que se sienta inflamada, reactiva o extremadamente seca. Es adecuada para pieles sensibles, pieles con falta de sueño y pieles que necesitan recuperarse más que estimularse. La proporción debe ser muy precisa para no sobrecargar la zona. Utiliza una gota de aceite de ricino y una cucharada pequeña de gel de aloe vera 100% puro, sin alcohol ni fragancias. Mezcla ambos ingredientes en la palma de la mano justo antes de aplicarlos. No es recomendable preparar grandes cantidades, ya que el aloe fresco se conserva mejor cuando se usa al momento. El modo de aplicación es clave. Aplica la mezcla por la noche, sobre la piel limpia. En el contorno de los ojos, utiliza el dedo anular y da pequeños toques suaves, sin arrastrar ni presionar. Imagina que estás depositando descanso, no masajeando. En otras zonas del rostro, se extiende con movimientos lentos y ligeros, dejando que la piel absorba lo que necesita. Esta combinación puede utilizarse a diario, incluso en pieles muy sensibles, siempre que no exista alergia al aloe. Aún así, es recomendable realizar una prueba previa en una pequeña zona antes del primer uso. En cuanto a la conservación, si utilizas gel de aloe comercial de buena calidad, manténlo bien cerrado y en un lugar fresco. Si usas gel fresco de la planta, consérvalo en el refrigerador y no lo guardes más de pocos días. Esta fórmula no busca transformar el rostro de forma drástica. Su misión es otra: desinflamar, calmar y devolver a la piel esa sensación de descanso que muchas veces refleja exactamente cómo nos sentimos por dentro. Porque cuando la piel se siente cuidada y tranquila, el rostro también aprende a descansar. La cuarta combinación es la más profunda y transformadora de todas. No actúa solo en la superficie, sino que dialoga con los procesos naturales de renovación de la piel. Es una fórmula pensada para mujeres que sienten que su piel ha perdido densidad, elasticidad y uniformidad con el paso de los años. Hablamos de la unión entre el aceite de ricino y el aceite de rosa mosqueta, un encuentro entre nutrición intensa y regeneración cutánea. Con el envejecimiento la piel no solo pierde agua, pierde estructura. Las fibras de colágeno se fragmentan, la elastina se debilita y la regeneración celular se vuelve más lenta. Esto se traduce en una textura irregular, en pequeñas manchas marrones, en una piel más fina y menos firme. En este contexto, el aceite de rosa mosqueta ocupa un lugar especial en dermatología cosmética por su perfil lipídico y su capacidad de apoyar la renovación epidérmica. El aceite de rosa mosqueta es rico en ácidos grasos esenciales, especialmente ácido linoleico y ácido linolénico, fundamentales para mantener la función barrera de la piel. Además, contiene precursores naturales de la
vitamina A, que participan en los procesos de renovación celular sin la agresividad de los retinoides sintéticos. Esto lo convierte en un aliado valioso para mejorar el tono desigual, la textura apagada y los primeros signos visibles del envejecimiento. El aceite de ricino, por su parte, aporta densidad y capacidad de sellado. Ayuda a que la piel retenga los lípidos y a que el aceite de rosa mosqueta permanezca más tiempo actuando. También suaviza la superficie cutánea y reduce la sensación de tirantez que muchas pieles maduras experimentan. Juntos forman una fórmula equilibrada, especialmente indicada para pieles envejecidas, con pequeñas manchas marrones, pieles finas y con pérdida de elasticidad. No es una mezcla para uso diario, sino un tratamiento consciente que se integra en la rutina como un ritual reparador. La proporción es esencial para evitar saturar la piel. Utiliza una gota de aceite de ricino y 1 o 2 gotas de aceite de rosa mosqueta prensado en frío. Mezcla ambas gotas en la palma de la mano justo antes de la aplicación. No es necesario preparar el producto con antelación, ya que así se conservan mejor sus propiedades. Aplica la mezcla por la noche sobre la piel limpia y ligeramente húmeda. Extiende con movimientos lentos y ascendentes sin frotar ni presionar. En el rostro, concéntrate en las zonas con mayor pérdida de firmeza o tono irregular. En el cuello, trabaja siempre con suavidad, respetando la dirección natural de la piel. La frecuencia recomendada es de 2 a 3 veces por semana. Usarla más a menudo no acelera los resultados y puede resultar excesiva para algunas pieles maduras. La clave está en la regularidad y en permitir que la piel descanse entre aplicaciones. En cuanto a la conservación, guarda ambos aceites en envases de vidrio oscuro, alejados del calor y de la luz directa. El aceite de rosa mosqueta es especialmente sensible a la oxidación, por lo que es preferible mantenerlo bien cerrado y en un lugar fresco. Esta combinación no promete borrar el pasado de la piel, sino acompañar su proceso de regeneración con respeto. Es como ofrecerle a la piel las herramientas que necesita para reorganizarse, adaptarse y mostrarse más uniforme y serena, porque la piel madura no necesita ser corregida, necesita ser sostenida, nutrida y escuchada. Después de haber recorrido juntas las 4 combinaciones más efectivas con el aceite de ricino, es importante hacer una pausa consciente y revisar los errores más comunes y las ideas equivocadas que aún persisten sobre su uso, porque en la mayoría de los casos el problema no está en el aceite, sino en cómo lo aplicamos sin ser plenamente conscientes de ello. El primer gran error es usar el aceite de ricino solo y en exceso, pensando que cuanto más espeso y más abundante, mejores serán los resultados. El aceite de ricino es denso por naturaleza. En una piel madura que ya ha perdido parte de su capacidad de absorción, esta densidad puede convertirse en un obstáculo. En lugar de nutrir en profundidad, crea una película pesada que se queda en la superficie. La piel no respira, no recibe estímulo y el resultado suele ser una sensación incómoda y nula mejoría visible. El aceite de ricino no está diseñado para actuar como un bloque sólido, sino como parte de una fórmula inteligente. El segundo error, muy frecuente, es aplicarlo sobre la piel completamente seca. La piel seca es como una tierra agrietada. Cuando no hay humedad previa, el aceite no puede integrarse correctamente y se limita a sellar una sequedad que ya existe. Esto puede dar una falsa sensación de suavidad inmediata, pero a medio plazo la piel se vuelve más apagada y tirante. El aceite de ricino necesita siempre una base ligeramente húmeda para funcionar bien. Esa humedad inicial es la que permite que el aceite acompañe, protege y prolonga la hidratación real.
El tercer error es usar el aceite de castor sobre una piel que no ha sido limpiada correctamente. Durante el día, la piel acumula restos de maquillaje, protector solar, contaminación ambiental y sebo oxidado. Si aplicas aceite directamente sobre esa superficie, lo que haces es sellar todo eso dentro del poro. Esto no solo reduce la eficacia del tratamiento, sino que puede favorecer la aparición de granitos, irritaciones y una textura irregular. El aceite de castor no es un producto limpiador cuando se usa como tratamiento. Siempre debe aplicarse sobre una piel limpia, calmada y preparada. El cuarto error, quizá el más peligroso, es utilizar el aceite de castor durante el día. Al ser un aceite denso y oclusivo, puede aumentar la sensibilidad de la piel a la radiación solar. Esto significa que, lejos de proteger, puede favorecer la aparición de manchas oscuras y el envejecimiento prematuro si se expone al sol. El aceite de castor es un aliado nocturno. Funciona mejor cuando la piel descansa, se regenera y no está sometida al estrés ambiental ni a la luz solar directa. Estas ideas equivocadas han llevado a muchas mujeres a pensar que el aceite de ricino no sirve o que no es para ellas, y la realidad es muy distinta. Usado correctamente, en la dosis adecuada, sobre una piel preparada y en el momento correcto del día, puede ser un gran apoyo para la piel madura. Pero como ocurre con todo lo valioso, se necesita conocimiento, paciencia y respeto, porque la piel no castiga los errores de inmediato, pero nunca olvida cómo la tratamos. El aceite de ricino es un tesoro antiguo para la piel, profundamente nutritivo y capaz de ayudar a suavizar las arrugas finas y mantener una hidratación profunda cuando se utiliza de la manera correcta. No es una moda reciente. Desde tiempos remotos, incluso en la época de las reinas del antiguo Egipto, ya se valoraba por su poder para cuidar la piel y preservar la belleza con el paso de los años. Hoy seguimos teniendo ese mismo recurso en nuestras manos, pero la verdadera diferencia está en saber cómo usarlo, con respeto, conocimiento y constancia. Si este mensaje te ha aportado claridad y valor, te invito a darle a me gusta y a compartirlo con otras mujeres, porque el cuidado consciente también se transmite de generación en generación.